Ya van a entrar Ignacio Olvera y Guillermo Padilla. Estaba hablando con ellos del otro lado. Aquí Guillermo, ahora llegará Ignacio. Mientras los voy presentando. A ver, ¿se pudo conectar? Pero estábamos hablando con él recién. Ignacio. Ahí está. No, me quería asegurar que estuviéramos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, los presento Ignacio Olvera, subdirector de siniestros P&C de Lockton. Ocupó puestos gerenciales en Sompo Seguros, Tokio Marine México y Marsh hasta unirse a Lockton en 2018. Y por el otro lado, Guillermo Padilla, P&C Claims Manager, también de Lockton. Guillermo tiene más de 13 años de experiencia en la industria del seguro en empresas como ING, Lloyds, Kuehne+Nagel, Nacora y Wood Carpenter en las áreas de siniestros. Actualmente es responsable de trabajar conjuntamente con clientes, aseguradores y ajustadores para lograr una pronta resolución de conflictos. Y ellos van a presentar conjuntamente un tema que de alguna manera ya fuimos hablando todos estos días, que es el fraude, ¿no? Y que el fraude ahora pasa ya a otro nivel porque estamos hablando de fraudes digitales o siniestros que se verifican digitalmente con una foto que sube el propio cliente, y entonces lo que hasta ahora más o menos podíamos tener manejado tiene otro nivel más, un piso más de complejidad. Así que bueno, los dejo a ustedes que presenten. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Ignacio Olvera y la intención de hablar en este momento con ustedes sobre el fraude digital es más que otra cosa poner sobre la mesa el tema de discusión que hoy recientemente con el tema de la contingencia médica, la pandemia que nos aqueja, se ha vuelto todavía un riesgo mayor. Nuestra intención es hablar brevemente, exponerles un caso que nos ha tocado a nosotros atender para que a partir de ahí podamos generar la discusión. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañero Guillermo Padilla, quien va a presentar de manera inicial la información que tenemos para ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y quisiéramos empezar esta charla con algunos datos duros de la industria digital actualmente. En México hay actualmente 80.6 millones de usuarios de Internet, que representa el 70% de la población de 6 años o más. Se estima que el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de telefonía celular. Esto es alrededor del 75% de la población de 6 años o mayores. 9 de cada 10 usuarios de teléfonos celulares disponen de un smartphone y se estima que el 31% de las compras hechas online se hicieron mediante dispositivos móviles, es decir, algún smartphone. En América Latina, México es el segundo país con mayor incidencia de fraudes digitales después de Brasil. Y la principal modalidad de fraude por canales digitales es el robo de identidad. Según cifras de Trend Micro, firma especializada en ciberseguridad, México ocupa el lugar 21 de 25 entre los países con mayores ataques cibernéticos en el medio de la contingencia actual sanitaria. Solo el phishing en México ha aumentado alrededor de 350% desde que se declaró la pandemia y por tanto el confinamiento en las industrias y en hogares. La Policía Cibernética en México confirmó el día de ayer que detectó cerca de 200 campañas para intentar robar identidad de usuarios de Internet a través del tema de COVID-19 como anzuelo. Evidentemente, la implementación del home office como alternativa frente a la pandemia o la contingencia trae consigo diferentes retos para preservar la seguridad cibernética. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Hablando del phishing, principalmente, es algo que se refiere al envío de correos electrónicos o mensajes directos que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza,
por ejemplo, un banco, la empresa de luz, la empresa de telefonía, con el fin de manipular y engañar al destinatario del mensaje para robar su información confidencial. Esos mensajes incluyen enlaces a sitios web preparados por los delincuentes previamente que imitan a las páginas de las empresas legítimas y en el que se invita a las víctimas a introducir sus datos personales. Esto es muy común y este slide muestra una pantalla o una captura de pantalla de un mensaje de texto recibido en un teléfono móvil donde, si ven ahí el título del remitente o la identificación del remitente, dice COVID-19 MX, ¿no? Que en algún momento va a ser un hashtag o una tendencia en redes sociales, para que el usuario del teléfono móvil introduzca, o más bien, dé clic en esa liga, llevándolo presuntamente a un lugar seguro. Ahora, al momento de que ustedes reenvían esta información por algún correo electrónico o inclusive como imagen, llega a veces a ser detectado por el servidor de la plataforma de internet y nos arroja el mensaje que está en rojo, donde dice pues que es una advertencia, donde dice que aparecer este mensaje podría cumplir con las características de mensajes falsos para suplantación de identidad o phishing, ¿no? Es como que la alerta que nos mandan. Pero si se fijan, parece un mensaje común y corriente que puede ser reenviado inclusive, ¿no? Memo, si me permites hacer una aclaración para todos, más bien una aportación para todos los asistentes. Tenemos que remitirnos, y el ejemplo que puso mi compañero Guillermo sobre el mensaje de texto que se recibe ahorita utilizando como anzuelo el tema del COVID, es porque si nos remitimos a la legislación en México y seguramente en la mayoría de los países con un código penal que penaliza los delitos, el fraude se cataloga como la herramienta que utiliza alguien para que a través del uso de medios falsos o artificiales haga incurrir a una persona en un error. Y con ese error llevar una ventaja y obtener algún tipo de ganancia que por supuesto es ilícita. Es en términos generales, sin ganas de entrar en una definición técnica legal, eso es prácticamente la definición de fraude. Y cuando hablamos de fraude digital, como lo señala mi compañero, el phishing es una de las herramientas que más utilizan este tipo de personas que se dedican al robo de datos o al robo o suplantación de identidad. ¿Cuál es el artefacto? Bueno, como lo comentó brevemente mi compañero, utilizar un medio digital, un mensaje de texto, un correo electrónico, para hacernos creer que la información que estamos recibiendo refiere información común, en este caso el COVID-19 que está en boga, y pretender con eso engañar a la gente. Evidentemente, como dijo mi compañero, basta dar un clic en el enlace que nos están enviando para que entonces ya estemos nosotros permitiéndole el acceso a estas personas que lo que buscan es obtener nuestros datos. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuando con el tema de la seguridad, todos hemos oído en algún momento el término de un virus, ¿no? Que vulnera la seguridad o se filtra en los sistemas. Y esto no es nada más que programas que introducidos en los equipos y sistemas bloquean o controlan la información. Algunos son para robar información, eliminar datos o secuestrar la información. El caso que vamos a ver hoy se refiere a un ejemplo de ransomware. Si se fijan, el virus puede introducirse en los sistemas de diferente manera y a través de diferentes métodos. Puede ser un correo electrónico que trae un adjunto. Normalmente, o muchos casos hemos visto que te llega una factura o una cotización haciendo referencia a algo que tú solicitaste previamente, ¿no? Para que haya la duda del receptor en cuanto a abrir o no el archivo. A través de ese sistema se pueden introducir los programas que bloquean la información o inclusive llegan a instalarse y no ser detectados hasta el momento en que pudiera haber una ventana de vulnerabilidad tan sencilla como no renovar una licencia de antivirus, y es el momento justo cuando aprovecha el
el malware para introducirse en el sistema o actuar. El ransomware o secuestro de datos es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo y pide un rescate a cambio de quitar esa restricción. Es decir, tu información sigue ahí disponible, pero no puedes acceder a ella. Para eso te sale una ventana o un aviso, una advertencia del malhechor, donde te dice que tu información ha sido encriptada y que a cambio de poderte dar el acceso, pues tendrías que hacer un pago en bitcoins, que es esta moneda virtual, pues para evitar ser rastreado, ¿no? Ahora bien, Ryuk es una de las variantes de este ransomware y la más notoria de los últimos años. Esto se dio o apareció en 2018 y actualmente es de los más utilizados por los malhechores. A continuación, les vamos a presentar un caso de estudio que tuvimos en la compañía y que actualmente, lo van a ver más adelante, afortunadamente logramos se logró una recuperación de datos en general, pero este slide nos muestra de manera general las dimensiones en cuestión de infraestructura tecnológica y de operación de la dimensión de la compañía. Estamos hablando de que es una empresa farmacéutica basada en México, con operación en toda Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica principalmente. Estamos hablando de que esta compañía hace o gestiona 2 millones de transacciones al año. Intercambia mensajes de correo electrónico por alrededor de 14.6 millones de mensajes. Cuenta con 134 plataformas tecnológicas que van desde el correo electrónico hasta el acceso a las instalaciones a través de la huella digital. La información que maneja esta compañía, para que nos demos una idea, es de 41 terabytes, algo así como 5.250 memorias de 8 gigabytes de capacidad. Una telefonía de 1.5 millones de llamadas al año, 1.500 dispositivos móviles o iPads, 4.000 usuarios de correo electrónico, 1.850 dispositivos móviles y un tráfico de datos equivalentes a 300 películas descargadas por día. Ajá. Evidentemente, durante este flujo de información y mensajes que van y vienen, ellos han detectado que al menos 1.9 millones de mensajes de phishing al año, por cualquier medio. Ajá. Y han detectado y bloqueado 120,000 amenazas de infección o virus durante un año, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es el caso de estudio y aquí cedo la palabra a mi compañero Ignacio para que les dé el detalle del caso que vamos a revisar. Sí, muchas gracias. Lo que intentamos ahorita fue hablar de manera general sobre, el tipo de riesgos cibernéticos a los que están expuestos las compañías. Y como les decía mi compañero hace un momento, estamos hablando de una compañía bastante sólida, con muchos años de experiencia en su giro, en su sector, en México y en Latinoamérica, pero sobre todo centramos la atención en la capacidad de infraestructura que tenía instalado, que tiene instalada nuestro cliente, en este caso el asegurado. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque parecería que esta compañía estaba preparada en infraestructura para poder detectar oportunamente este riesgo, y ahorita vamos a ver qué pasó. El 23 de enero de 2019 se empezó a detectar en oficinas de Sudamérica una operación inusual en la red, y desafortunadamente se detectó porque ya se había caído en el clic de un correo que precisamente correspondía a un programa espía. Entonces, el sistema de seguridad empezó a monitorear estas amenazas en el sistema, y se identificó precisamente que ya se había
detectado una intrusión, un intruso en el centro de datos del corporativo, lo cual generó que las personas responsables del área de TI detectaran que ya se había accedido a los diversos servicios del servidor que ellos tienen en operación. Cuando hacen esta investigación, les aparece en los servidores un dato de un mensaje que decía all files on each host in the network have been encrypted with a strong algorithm. Esto en inglés lo manda gente que no está evidentemente posicionada en México, sino en otra parte del mundo, y lo que les dicen básicamente es el mensaje de rescate. Les están indicando que su información ha sido secuestrada, por decirlo de alguna manera, y que para poder desencriptar la información, para poder liberar la información, tendrían ellos que, entonces, hacer el pago de un rescate. Podemos continuar, Memo, con la siguiente. Ese es de manera gráfica, en la foto no sé si la alcanzan a ver, es un poquito borrosa, pero ese es el mensaje como les aparecía en ese momento a las personas del Departamento de Tecnología y de Información de este cliente. Al confirmar el ataque y al confirmar que la información ya se tenía encriptada por parte de estos hackers, lo que hace el responsable del área de tecnología de la información es iniciar el protocolo de recuperación en caso de desastres digitales, que entre otras cosas lo que establecía era hacer el reporte formal a Lockton como corredor o agente de seguros de esta cuenta para comenzarlos a asesorar en qué es lo que se tenía que hacer y por supuesto todo ello en apego al plan de desastres digitales que ya tenía establecido nuestro cliente. En ese momento se realiza la primera reunión. Lo que se empezó a hacer es, como les decía, el 23 de enero se detecta esta presencia ya en la operación de datos. Se confirma que hay un ransomware, un RUC, que ya tenía encriptada la operación, y en ese momento se decide desconectar como tal todos los equipos. ¿Por qué se decide desconectar? Porque es la manera más inmediata de contener el riesgo, de evitar que el daño fuera mayor en el tráfico de datos, en las plataformas de este cliente, que como les decíamos, eran más de 134 plataformas que utiliza digitalmente nuestro cliente. Y en función de estas acciones, se empieza a contratar los servicios de gente especializada para confirmar el diagnóstico que nuestro cliente ya había hecho a través de su área de tecnología de información. Y bueno, se confirmó que efectivamente había sido un ransomware el que se había utilizado, que se tenía encriptada la información, y entonces nos presentamos ante la disyuntiva de saber qué hacer, y en ese momento yo le preguntaría al foro. La pregunta que se hacía nuestro cliente y que también nos hacían a nosotros es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El hecho de tener detenida la operación porque se habían bajado las conexiones de los equipos, de las plataformas, evidentemente golpeaba la operación de nuestro cliente. Es decir, no podían emitir facturas, no podían confirmar pedidos para realizar las ventas, no se podían cargar las ventas como tal, y entre otras, muchas otras cosas. ¿Cuál es la decisión? Y como pregunta abierta se lo decía al foro, el cliente, su preocupación era, ¿pagamos el rescate que nos piden para poder liberar la información y poder reiniciar las operaciones, o no pagamos y tratamos de contener el daño, tratamos de recuperar con nuestros propios recursos la información? ¿Ustedes qué habrían hecho? Le pregunto al foro, a quien quisiera participar, ¿qué creen que ustedes qué habrían hecho ante esta disyuntiva y esta toma de decisiones?
Tenemos a un participante, no logro escucharlo, pero tiene la mano levantada. Ahí le invitamos a sumarse para que se sume al panel y pueda... ¿Cómo? Que le invitamos a sumarse. Solamente le tiene que dar a aceptar y se suma con ustedes. ¿No? También pueden hacer los comentarios a través de las preguntas y respuestas. Pero le pusimos a Daniel que levantara la mano. No sé si fue un error, Daniel, o te estás conectando. Y si alguien más quiere comentarlo a través del espacio de preguntas y respuestas, también puede hacerlo. No, bueno, Daniel habrá sido un error, porque no está respondiendo ahora. El que levantó la mano. Bueno, les dejo que continúen. Ignacio, Guillermo, no sé quién continuaba. Sí, Ignacio, ¿nos escuchas? Ok, continuamos entonces. Paso al siguiente slide. A ver. No les escuchamos a ninguno de los dos ahora. Ignacio creo que se desconectó. Y Guillermo, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Vale. Me parece que Ignacio se desconectó en este momento. A ver, voy a continuar. Vale. Bueno, dentro de las acciones de contención, mitigación y recuperación del cliente son las siguientes. Como mencionaba Ignacio, se determinó apagar todos los equipos ubicados en el segmento de redes de servidores, debido a que esa es la forma más efectiva para preservar los estados de los discos afectados y poder realizar a posteriori el análisis forense que corresponda. O sea, literalmente bajaron el switch, ¿no? Como decimos acá en México, para evitar una afectación mayor. Posteriormente se procedió al aislamiento de los dispositivos de la red, limitando los accesos a ese segmento entre redes virtuales y los segmentos temporalmente afectados. Dentro de las acciones de mitigación, el cliente en esta fase realizó acciones para erradicar el ransomware en los servidores como en los equipos personales que fueron afectados. Otras de las acciones fue realizar los procedimientos de reinstalación y restauración desde las copias de seguridad. Ojo, todo esto estaba previsto en el plan de contingencia, es decir, no se esperaron a que la compañía de seguros o algún externo les viniera a decir qué hacer, ¿no? Cabe mencionar que esta empresa contaba con un plan definido de acción y fue lo que les ayudó a restablecer los sistemas. Finalmente, a pesar de que la póliza operó, es decir, tenía cobertura, el riesgo estaba previsto, la afectación o el impacto económico derivado de este evento resultó en alrededor de $35,000, que fueron principalmente los gastos de los expertos, tanto propios como externos, para rescatar la información y reinstaurar la operación de esos sistemas. El impacto tecnológico después en el recuento de los equipos y servicios afectados determinaron los siguientes resultados: 90 servidores afectados, 26 servicios de tecnología con afectación y el impacto en el 80% de la operación del cliente. Pero me refiero a operaciones mínimas y críticas. Cabe mencionar que las operaciones claves de la industria de este cliente no se vieron afectadas por el ransomware, ¿no? Debido a la reacción que tuvo oportuna. Nacho, creo que ya estás de vuelta. Ignacio, ¿estás de vuelta? Sí, quité el video porque creo que estoy teniendo problemas con la velocidad de mi internet, pero
Ok. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. ¿Quieres continuar? ¿Ves mi pantalla? Sí, Sí. te veíamos, pero ahora por lo menos el sonido te escuchamos perfecto. Sí, yo te escucho muy bien. Muchas gracias y una disculpa por este inconveniente. Bueno, eh, tuve que actualizar, entonces seguramente me perdí de algo de la explicación que daba Guillermo. Pero la pregunta que yo les hacía es una pregunta de operación a la que se enfrentan nuestros clientes. Eh, la pregunta que les hacía era, ¿qué habrían hecho ustedes? Y bueno, nuestra sugerencia en respuesta a esa pregunta que nos hizo nuestro cliente fue, no, definitivamente no tienes que pagar el rescate por dos razones. La primera es porque evidentemente al pagar el rescate estamos todavía poniéndonos en las manos eh, del, del, de estos hackers que han intervenido los sistemas y estamos siendo sujetos. Volvió a desconectar, Guillermo. No sé si quieres seguir vos. Sí, Intentamos. sí, de acuerdo. Mira, bueno, como lo comentaba Ignacio, ¿no? Finalmente, eh, lo primero que debe hacer cualquier organización que se ve afectada por esa situación es evidentemente echar a andar el plan de contingencia. Ya vimos algunas acciones encaminadas al restablecer los sistemas y minimizar el impacto. Vamos a continuar con el siguiente slide. Bueno, en esta parte quisiera recalcar todas las acciones que realizó el cliente finalmente resultaron en un buen fin. Les comentaba que aunque la póliza operó, tenía cobertura, eh, el daño o los gastos que se erogaron resultaron menor al deducible estipulado en la póliza. Por lo tanto, el cliente recuperó su operación de la mejor manera. ¿Ok? Más adelante vamos a comentar algunos temas particulares de las coberturas de cyber y como lección aprendida, bueno, en este caso no fue aprendida porque a manera de phishing, el área de tecnología de la compañía mandó este mensaje que ven en pantalla a sus directivos. Es decir, hicieron una prueba para ver qué tan confiable era después de la crisis aprender de la situación. Y no hicieron otra cosa más que mandarle este mensaje a line management o a los directivos de la compañía, donde decían un mensaje muy simple, como el siguiente. Como lo platicamos, les envío la liga del informe de nómina que se procesó con el detalle de aumentos y cambios a partir de febrero de 2019. Se fijan, va el icono de un archivo Excel y una liga que lo remitía al informe de las detalles del archivo. El 51% de los directores dio clic a esta liga y donde les mandaba un mensaje que decía, fuiste víctima de un correo falso poniendo en riesgo tu privacidad y la de los demás. Solo 3 personas avisaron al área de TI de un posible spam o phishing y nada más. Pero se fijan, el índice, aún después de que había sucedido días atrás el tema de ransomware, aún así las personas caían en el error o pues sí, en el error de dar clic a una liga que parecía ser algo muy normal, ¿no? Entonces, aquí nos dice, oye, ¿qué tan difícil es darle acceso a los defraudadores? Es muy fácil, o sea, están al alcance del clic el acceso que le damos a nuestros sistemas o a nuestros dispositivos móviles, como a los datos de la compañía. Pero vamos a seguir. Esas son una serie de recomendaciones generales y sencillas que todos podemos realizar para poder o minimizar ser víctima de un fraude digital. Y es algo tan sencillo como actualizar nuestras contraseñas de acceso a correo electrónico o al disco duro de la laptop.
tanto a las cuentas bancarias y a sus redes sociales, ¿no? O sea, parecería absurdo, pero hay quien todavía pone como contraseña su fecha de nacimiento, por un ejemplo, ¿no? O sea, tal vez no esté mal, pero finalmente el nivel de seguridad que le damos a nuestras plataformas es una ventana que los malhechores ocupan finalmente para ingresar. Otra es no responder solicitudes de información personal enviadas desde correo electrónico o llamadas telefónicas. Actualmente también el fraude digital se va por llamada telefónica. ¿Por qué? Porque te piden los datos de tu tarjeta de crédito o débito para hacer algún ajuste o porque detectan actividad inusual en tus compras por internet. Te piden verificar la información que tú no hiciste y para cancelar esas compras que presuntamente tú hiciste, te piden dar todos tus datos de la tarjeta y esa es la ventana que le damos para que esas personas accedan a la información. Revisar periódicamente las cuentas para identificar alguna transacción extraña. Esto es tan sencillo como entrar a tu cuenta bancaria y verificar que los cargos que te está haciendo el banco sean los que efectivamente tú realizaste en un periodo determinado. Resulta también muy sencillo que vas de vacaciones, sacas cajero en algún banco o dispositivo de red y ha habido casos que a través de un dispositivo de Bluetooth te roban la información o te clonan tu tarjeta y tú no te diste cuenta. Entonces, al cabo de un mes, tienes varias cuentas o varias compras registradas con tu tarjeta en ese periodo, cuando tú ya no estabas en Cancún, por ejemplo, ¿no? Otro punto importante es que al navegar en sitios web y que ustedes reciban un link para accesar a alguna página, ustedes tecleen directamente la dirección en la barra de navegador y no dar clic al link que les envían en ese mensaje. O sea, eso es lo más fácil que podemos hacer, ¿no? Entrar y dar el clic al link. Pero estoy casi 100% seguro de que ustedes han recibido alguna notificación del banco donde dice, oye, tu cuenta aparentemente fue bloqueada. Para desbloquear o confirmar si hiciste o si tuviste acceso desde otro dispositivo, da clic en este link para verificar tu identidad. Algo tan sencillo y tan delicado como eso nos puede llevar a darle clic al link y llevarnos a una ventana fraudulenta, ¿no? Para que un sitio se pueda considerar como seguro, se debe verificar que empiece con HTTPS, /, y la leyenda de la página. Adicionalmente, en la barra, si ustedes abren ahorita el navegador, en la parte superior derecha, en la esquina del navegador, les va a aparecer un candado, normalmente está en verde, o un candadito cerrado. Eso nos da un indicio de que esa página es segura. No sé si hasta aquí vamos bien, pero estos, como les mencionaba, son recomendaciones generales y muy simples para evitar, tanto en medida personal como a medida corporativa, ser víctima de un phishing y por lo tanto de un virus o de un hackeo de información. Les comentaba al inicio, o sea, es tan sencillo como que alguno de sus hijos o alguno en casa tenga acceso a un dispositivo móvil con conexión a internet para que sea un blanco vulnerable para un ataque cibernético. Algo muy simple te puede suceder, pues, que hackeen a lo mejor el ingreso a tu perfil de alguna red social, o tan grave como que te clonen una tarjeta, te hagan gastos exorbitantes y entonces tengas que iniciar un proceso de reclamación ante el banco y validación de que hiciste o no esas compras, ¿no? Voy a continuar. Este slide muestra algunos detalles de las coberturas de cyber. No sé si Ignacio ya esté reincorporado a la presentación. Ignacio, ¿me escuchas? Ignacio, ¿me escuchas? Ignacio parece conectado, pero por alguna razón está inestable su internet, entonces se desconecta. Se conecta y se desconecta. Mira, ahí. ¿Me pueden escuchar? A ver, ojalá no me juegue mal la tecnología.
Ok. Sí, si querés apagar, en tal caso, porque de cualquier manera estamos mostrando en PowerPoint, si querés apagar tu cámara, Sí, a por ver si con supuesto. eso me... Ya. Espero que me escuchen bien, ¿ok? Adelante. Sí, ok, para no tardarnos mucho, por ahí leía una pregunta de si esto es parte de una póliza adicional a propiedad o si se puede contratar como coberturas adicionales. En el mercado ya hay como tal productos específicos que en México pertenecen al ramo de líneas financieras. En otros países seguramente también pertenecen, ya tienen sus propias pólizas, es decir, no regularmente estas coberturas para cubrir un fraude digital se tienen que contratar en una póliza aparte. Y de manera general, lo que les podría decir es que las pólizas de líneas financieras pretenden cubrir en dos sentidos los posibles daños ocasionados por un fraude digital. En primer lugar, lo que hay que entender es que al sufrir un ataque cibernético, eh, un ataque de un hacker, el primer riesgo es el manejo de la información. Y muchas de las empresas manejan información no solamente propia, sino información de terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Clientes o usuarios. Y eso, en México, por ejemplo, tenemos una ley federal de protección de datos personales que obliga a cada una de las empresas que maneje información de terceros, ya sean estos usuarios o clientes o proveedores, a mantener bajo estricta seguridad y privacidad toda esta información, porque evidentemente esta información puede poner en riesgo a diferentes personas en el manejo de sus tarjetas, en el manejo de su información privada, etcétera. Entonces, si una de estas empresas que maneja información sufriera un ataque y hay una responsabilidad civil en la que puede incurrir esta empresa que sufrió el ataque. Es decir, no solamente es el daño que recibió esta empresa, sino el posible daño o el perjuicio en terceros, ¿ok? Y estas pólizas pretenden, en un primer sentido, cubrir la responsabilidad civil, si me permiten llamarlo así, la responsabilidad que nuestra empresa o que nuestra organización pudiera tener frente a terceros por haber comprometido la seguridad de su información. ¿Ok? Ese es, digamos, el primer gran espacio de cobertura que brindan estas pólizas. Y el segundo espacio de cobertura es que evidentemente el cliente, nuestra organización que sufrió este ataque, tendrá que erogar gastos de diagnóstico, en primer lugar, luego gastos de recuperación o de reinstalación de la seguridad e incluso enfrente alguna penalización por parte del gobierno local en donde se encuentre, si así lo marca la ley. Entonces, estos dos grandes rubros, el daño directo y el daño a terceros, es lo que pretende cubrir una póliza de cyber, como se le denomina en México, y estamos mostrando ante ustedes las principales coberturas. Como les decía, las tres primeras hablan de responsabilidad por privacidad, responsabilidad por seguridad, responsabilidad por contenidos electrónicos. Esto podríamos entrar al detalle, no sé si en términos de tiempo nos pudiera alcanzar esta sesión, pero lo que quiero decir es, lo que se va a cubrir ahí es los gastos o los costos que se tengan que erogar para reparar el daño en terceros como consecuencia del ataque sufrido en nuestra organización. Dicho en otras palabras, una cobertura de responsabilidad por seguridad implica que manejamos y que por consecuencia tenemos que responder de esos daños y perjuicios ocasionados a alguien más. Imagínense
Se nos fue Ignacio de nuevo. Guillermo, ¿me escuchás? Sí, te escucho un poco cortado, Gaby. Sí, no, que Ignacio se fue. Bueno, la pregunta que habían hecho en la audiencia estaba respondida. No sé si seguía con esa respuesta o seguían con la presentación. Yo te escucho un poco cortado, pero estamos viendo el último slide, Sí. a punto de concluir. No sé si alguien del foro habría hecho alguna consulta adicional y si lo que dijo Nacho estaba entendido. No, bueno, Laura Montes de alguna manera complementó la respuesta y comenta que en Costa Rica se ofrece el seguro de tarjetas, tanto para crédito como para débito, y la pueden suscribir individualmente o de manera colectiva, por ejemplo, por un banco. Y el seguro forma parte de las líneas financieras. Exactamente, es una modalidad precisamente de una cobertura. Si se fijan, uno de los puntos dice Fondo de Compensación al Consumidor, que es el monto económico al que el asegurado puede estar obligado a depositar como compensación equitativa por reclamaciones a los usuarios. Yo creo que es algo del modelo que comenta la persona de Costa Rica, justamente, y que cae en este punto. No sé si haya alguna otra consulta y cómo andamos de tiempo. ¿Está volviendo Guillermo? Sí, aquí estoy, Ignacio. No, había habido un comentario complementario a tu respuesta de un ejemplo de Costa Rica. No hay más preguntas, estamos justos en el tiempo. No sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa. Había quedado una mano levantada de Daniel. No sé, Daniel, si al final la pregunta se respondió durante la sesión o si todavía quedó pendiente. Pero bueno, de cualquier manera, están vuestros emails compartidos con todos para que puedan hacerle cualquier otra pregunta o comentario y conocer un poco más en detalle alguna particularidad de este caso. Así que, no, mira, me dice Daniel, que era el que había levantado la mano, que está ya respondido. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos, a Guillermo y Ignacio. Yo sé que es bastante complicado hablar en público o sin público. Así que, bueno, muchas gracias por compartir. Y seguimos en contacto. Nosotros nos vamos ya a la última sesión. Esta sesión es sobre los siniestros dentro de acuerdos regionales. Es una sesión en inglés con traducción en subtítulos. Así que creo que ya no vamos a tener ningún problema más. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Al contrario, muchas gracias.